Esta clase es para introducirnos un poquito en el arte, para comprender algunas cosas sencillas, porque, como os digo, estas clases son simplemente para que las escuchéis tranquilamente y después en la clase cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda que podéis encontrar en esta explicación, pues la vamos explicando. El arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza y en las artes podemos encontrar distintas variedades. Tenemos artes plásticas, artes de la imagen, artes para el desarrollo de la vista. Tenemos artes auditivas producidas por sonidos que son para la degustación del oído, artes aromáticas o perfumes que son para la degustación del olfato, artes culinarias, son los sabores para el desarrollo del gusto, las artes táctiles de construcción, de ya sea escultura, arquitectura, que son más bien para el desarrollo del tacto. Si os fijáis, los aspectos sensoriales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, todos ellos están esperando una calidad extraordinaria o un arte que las satisfaga plenamente. Plástico o artes plásticas. Plástico es una palabra derivada del griego que significa mezcla de polvo y aglutinante. Plastique en francés significa eso, algo elástico, algo que se aglutina, y las artes plásticas lógicamente consisten en un polvo, en un pigmento que se aglutina con el agua, con el aceite, con la cera, con algún tipo de elemento que lo pegas al soporte. Se llaman artes plásticas, como os decía, a la pintura, al dibujo, al grabado, a la escultura, a la arquitectura. Hay estilos dentro de esas maneras de representar las artes plásticas. Tenemos estilos realistas, por ejemplo. Yo los estilos los reduzco a tres fundamentales. Después de esos tres puedes hacer una variedad de variantes, por llamarlo de alguna manera, a, a esos estilos fundamentales. El primero de los estilos fundamentales es el representar las cosas como son. Esas cosas que se ven y se representan como se ven se llama realismo. Realismo es un contenido y formas que son reconocibles por cualquiera. Después tenemos el simbolismo, que es una especie de interpretación de ese realismo, es decir, es un contenido y unas formas parcialmente reconocibles, porque sí, reconoces que es la casa, pero no entiendes por qué la casa está volando en el cielo. Bueno, ahí tenemos una especie de significado alternativo a esa imagen de la casa, y eso lo llamamos simbolismo. Y después tenemos aquello que no tiene ni formas reconocibles ni contenido, la abstracción. Esos son como los tres estilos fundamentales. El realismo busca ese tipo de representación formal, reconocida por todos, que todo el mundo puede saber qué es lo que está viendo, y en ese realismo se integran aspectos como por ejemplo estos que estoy poniendo ahí. Aspectos temáticos, compositivos, aspectos gráficos, aspectos tonales, aspectos cromáticos, técnica, comunicación, originalidad, emoción, intelecto, voluntad, habilidades, armonía. Todos estos aspectos los encuentras en el estilo realista. En el estilo eh, surrealista o simbolista, por llamarlo de alguna manera, las cosas también se mantienen de esa manera. También encuentras valores temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, técnicos, comunicativos, de originalidad, sensibles y en armonía. Todo esto se ve en esos dos aspectos, pero en la abstracción ocurre algo distinto. En la abstracción no se ven todos estos valores. En la abstracción, bueno, ya si nos ponemos a buscar cuál es la definición de abstracto. Abstracto es una porción para su estudio específico. Entonces es una parcialidad de un todo que se toma para analizarlo. Y de ese modo, lógicamente, no contiene los otros valores. El valor temático, sí, el compositivo está, el tonal puede estar, el cromático puede estar, pero no es la suma de valores, sino que es la precisión de un valor por sobre el otro. En la abstracción se excluyen los aspectos de recognición temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, de oficio, de comunicación, de originalidad, de emoción o sensibilidad, intelecto o voluntad, porque no se comprende qué es lo que hay a no ser que tú lo interpretes. Sientes aquello que tú sientes, pero no sabes si eso que sientes es lo que te provoca la imagen. Motiva, claro que motiva en algunos aspectos, por la textura, por los colores, por los tonos, por la facilidad, por la simpleza, por lo que sea. Y armonía, sí, armoniza con algunos, no con todos, porque no toda la gente que ve un cuadro abstracto
se chifla con ello, nadie flipa con esos cuadros. Así en general, claro que flipan aquellos que les gusta, aquellos que realmente, pues como un niño ingenuo mira un color rojo y se pone alegre porque ve el color rojo, pero eso no quiere decir que el niño al ver el color rojo está comprendiendo los órdenes cromáticos de la creación pictórica. Luego la abstracción no se reconoce en su totalidad, se reconocen porciones específicas. Como aquí tenemos una mancha y decimos, ¿qué es eso? Bueno, pues una flor, puede ser una mancha. Eso se dice que es algo artístico cuando por alguna razón supera lo común. Es decir, el arte es para lo extraordinario, no es para lo ordinario. Se dice que es una obra de arte cuando en su momento aparece como insuperable. Entonces, cuando ves la Capilla Sistina y digo, wow, ¿qué es esto? Madre mía. Ves la Sagrada Familia, wow, ¿qué es esto? Ves, no sé, las esculturas de Rodin o de Bernini y sientes que eso es insuperable o que es tan excelente, tan extraordinario que muy pocos pueden lograrlo. A eso se le llama las bellas artes. Las bellas artes son aquellas obras cuya excelencia en el trabajo y brillantez en sus postulados producen la satisfacción o el gozo de quienes la observan. Las bellas artes son sinónimo de excelencia. El arte no es lo vulgar. Como os decía, el arte es extraordinario, no es lo ordinario. Lo ordinario, vale, sí, sirve porque es una cosa que utilizamos todos los días. Ordinariamente comemos papas todos los días, vale. Pero hay formas de comer la papa. Puedes comerla frita, puedes comerla hervida y después refrita, puedes hacerla horneada, puedes hacerla de mil maneras. Ahora, cuando esa papa te satisface por completo y te quedas wow, con un gusto a poco, y dices, quiero más, ahí está el arte. El artista ha de ser un hombre de principios porque el arte opera en función del cumplimiento de estos principios. Es decir, lo que nosotros buscamos con el arte es la sensación de plenitud. Cuando te sientes pleno, dices, wow, esto sí que es extraordinario. Bueno, la plenitud es un valor, la justicia es un valor, el cumplimiento del deber es un valor. Esos son valores absolutos, valores que están ahí. ¿Por qué se dicen absolutos? Porque los perseguimos todos, absolutamente todos estamos buscando la plenitud. En el área que queramos, nos da lo mismo si es en el área de la economía, de la salud, de la educación, del trabajo, estamos todos buscando sentirnos plenos. Y cuando te sientes pleno, estás tranquilo, estás seguro, estás suficiente, estás satisfecho. Eso es sentirse pleno. Y esos son principios que se derivan de la creación. Crear implica, si os fijáis, cuando estamos creando, la creación en sí implica valor intencional y potencial. ¿Cómo comienza la creación? Siendo una intención. Intención, selección y poder. La intención de crear algo, ese algo ya es seleccionado, ya no es lo otro, es ese algo. Así es que al definir esa finalidad específica, estoy seleccionando de entre todas las finalidades esa que se especifica, luego valor intencional y lógicamente necesitas de un poder hacerlo. Ese potencial es el poder que nos permite crear. Crear es un proceso que encuentra en su desarrollo los elementos que le dan forma. Este proceso se inicia en la necesidad por encontrar valor, lo que implica que en la necesidad existe ya la capacidad de contenerlo. Hay que pensar en eso. En la necesidad existe ya la capacidad de contener la plenitud. Y es esa capacidad de contener la plenitud lo que nos vale y por tanto ya es valor. Y espera el encuentro con el valor contenido en el objeto de la necesidad. Fijaos qué curioso. Uno cuando necesita alimentos para comer, los alimentos están ahí antes de la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad fija su necesidad, por decirlo de algún modo, fija esa pretensión, esa expectación, ese interés en la solución, en sentirse satisfecha. Luego la necesidad en sí consiste ya el valor de sentirse satisfecha, pero por alguna razón necesita realizarlo. Por eso decimos que la existencia del valor en todo lo creado es una existencia inexcusable y además es una exigencia inexcusable. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de ese valor contenido en cada cosa. Si miramos una piedra, queremos saber qué tipo de piedra es, qué tipo de mineral es. Miramos una hoja de qué árbol, de qué planta. Miramos un animal, qué tipo de animal es.
¿Es un pájaro, es un ave, es un pez, es un pescado, es un mamífero? ¿Qué tipo de animal es? Buscamos ese valor por todas partes. Luego, el valor existe contenido en todo aspecto para ser apreciado por todo sujeto que lo quiera disfrutar. Esto es como tener el banco enfrente tuyo y bueno, cuando quieras disfrutar de esa moneda del banco vas y la recoges, pero hasta que no la recojas no la vas a tener para poderla usar. Lo mismo pasa con el valor. El valor existe en todo, pero tenemos que apreciarlo para poderlo disfrutar. Al crear se establece una capacidad o necesitamos de una capacidad de discernir de entre lo bueno y lo mejor. Para crear hay que decidirse por lo que es conveniente, por lo que es convincente, por lo que es bueno para todos y esa decisión se toma luego de discernir de entre lo bueno y lo mejor. Por lo tanto, para crear es necesario hacer uso del discernimiento. Y el discernimiento se evalúa en base a una conciencia del valor. Depende de qué tipo de conciencia tengas, tú vas a discernir. Para un eh, católico, pues Dios va a ser de una manera, para un ateo Dios va a ser de otra manera, para un agnóstico Dios va a ser de otra manera, y para un islámico Dios va a ser de otra manera, y para un budista Dios va a ser de otra manera. Es decir, esa idea macra del origen de la creación o de la naturaleza, bueno, va a ser distinta dependiendo de qué tipo de conciencia tengas al evaluar las cosas. Igual que si yo no tengo conciencia de los grises, voy a ver solamente rojo, azul, amarillo y voy a ver los naranjos, verdes y violáceos, pero no voy a ver más. ¿Por qué? Porque no tengo noción de colores. Ahora necesito una conciencia que me enseñe el burdeo, salmón, beige, y cuando ya tengo esa conciencia de esos derivados de los primeros, pues puedo apreciarlos, pero no los puedo apreciar si no tengo esa conciencia previamente. Luego, sin un estándar comparativo del valor difícilmente podría discernirse. Por lo mismo, decimos que valor y discernimiento son necesarios para crear. Necesitamos alternativas. Crear es hacer algo voluntariamente y por lo mismo es necesario que existan alternativas. Sin alternativas no podríamos crear y sin libre voluntad no podríamos optar por las alternativas. Así de sencillo. Necesitamos también lealtad y selectividad voluntaria. Para crear, el sujeto o el autor debe ser leal al propósito durante todo el proceso, debe ser leal al propósito de crear durante todo el desarrollo, el proceso de desarrollo creativo. Durante todo ese proceso tiene que ser leal. ¿Por qué? Porque si no es leal, pues lógicamente no lo va a conseguir. Si abandona su propósito en medio del camino, no hallará su labor cumplida. Lealtad es necesaria para poder crear. Estamos hablando de valores. La lealtad también es un valor. Vamos a ver, virtudes. Necesitamos virtudes, capacidades y habilidades. ¿Qué es esto de las virtudes, de las capacidades y de las habilidades? Bueno, las virtudes son tres: la prudencia, firmeza y templanza. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. La prudencia nos permite optar por aquello que realmente merece la pena y no optar por aquello que va a ser un problema. La fortaleza es el servidor custodio del proceso de desarrollo de aquello que vamos a crear, y la templanza es el servidor custodio de las diferencias que podamos encontrar en el proceso o de los diferentes que nos encontremos en el proceso. Luego, prudencia para optar por la alternativa válida, fortaleza para cumplir el proceso completo y templanza para absorber las diferencias o dificultades del proceso creativo son necesarias en el construir una realidad. Además, para crear es necesario capacidades también. Capacidades sensibles o emocionales, capacidades de recognición o intelectuales, capacidades de dominio, de voluntad, que apoyadas con las habilidades visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles, posibilitan la realización del acto creativo. Es decir, si no tenemos el aspecto físico, por mucho que nuestro aspecto mental pretenda hacer cosas, no las va a poder hacer si no tiene un cuerpo. Y nuestro cuerpo, mediante el aparato sensorial, vista, oído, olfato, gusto, tacto, pues capta, capta del exterior, transmite a nuestro aparato sensitivo nuestra emoción, intelecto y voluntad, y nuestra emoción siente de aquello que ve, comprende de aquello que analiza y se motiva con aquello que ha creado. Esa dupla entre nuestro universo paralelo interno y externo, o el interno y el creado, permite la transformación de cosas en obras de arte y por eso que podemos crear. Ahora, también necesitamos de autonomía. Auto significa uno mismo y nomo significa ley. Autonomía es obrar de acuerdo con la razón de ser.
De acuerdo con las normas de la creación. Aquí hay un gap bastante profundo, bastante hondo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas de la creación no sabemos de qué estamos hablando. La creación es un mundo, es un universo. Nosotros somos un punto en este universo, somos una minúscula porción del universo. ¿Cómo podemos empezar a crear que podemos, cómo podemos empezar a creer que podemos descubrir cuáles son esas normas del cosmos, del universo entero, con lo enorme que es? Pues sí, podemos reconocer normas dentro de la creación. Y las voy a explicar muy cortas acá porque esta clase no es para explicar las normas, es para explicar un poquito sobre el proceso de la creación, pero las normas de la creación son muy sencillas. La primera es la conectividad, todo está conectado. La segunda está conectada por dualidades complementarias. Luego la segunda norma es la norma de la dualidad complementaria. Pero esa dualidad complementaria está completando la una a la otra, es decir, está dominada por un centro, el centro que las atrae. Ese es el dominio del centro, que es la tercera ley de la creación, la tercera norma de la creación. La cuarta norma es que se rechaza todo aquello que esté desordenado en el cosmos. En el cosmos está todo, absolutamente todo está ordenado. Habrá porciones que se están desordenando, pero esas porciones vuelven a estar ordenadas después. Aquí hay guerras, pero se busca la paz. Están las luchas, pero buscamos la tranquilidad. Es decir, el estado de ordenamiento, de orden, es constante y la actitud que tenemos frente al desorden es de rechazo. Ahora todo se crea mediante procesos de desarrollo en tres etapas, un inicio, medio y término. No hay nada que haya surgido así ya. Sí, una explosión inmediata. Eso no existe. El azar, la suerte, el milagro, la casualidad, esos son términos nada más. Términos, pero no son aplicables a un proceso creativo. No existen en la creación. Y la sexta norma es que todo está creado de una forma única. La unicidad está en todo. No hay dos cosas iguales. Buscar otra tierra es una perdón. Es una actitud que, bueno, a lo mejor la inteligencia, la imaginación de algunos puede pretender que exista otra tierra en otra parte, pero no existe. No existe porque las cosas son únicas. No hay dos gotas de lluvia iguales, no hay dos motas de piedras iguales, no hay dos hojas de árboles iguales, no hay dos hojas de pasto iguales, no hay nada igual, absolutamente nada igual. ¿Por qué? Porque todo ocupa una posición en el espacio y esa posición es única y todo existe en un momento del tiempo y ese momento es único. Entonces la unicidad existe en todo. Por eso que hablamos de que en la creación se establece la finalidad específica perseguida por la necesidad de estar satisfecha. Decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón que justifica lo necesario, ese por qué y ese para qué, es siempre, siempre, siempre una sola razón. No hay 25 razones, una sola razón. Si yo busco cuál es la línea, cuál es la distancia más corta entre dos puntos, hay una solamente, la línea recta. Lo mismo en la creación. La creación, la finalidad específica existe en todo. Y la séptima norma es que todo está completo. No hay nada que le falte, no hay ninguna especie que le falte algo. Al chancho no le falta nada, al jabalí no le falta nada, al perro no le falta nada, al gato no le falta nada. Están todos completos, todo está cumplido. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la creación debe cumplirse y al cumplirse se establece. Estas normas que yo las observo en la naturaleza externa de la creación, las observo también en el proceso de la creación artística. Cuando el creador opera en función del cumplimiento de las normas naturales, la creación se dice autónoma y el creador se califica también de autónomo con esa opción. La otra norma que encontramos en el proceso de la creación es la libertad y acción responsable, es decir, la libertad para poder optar por la alternativa válida y la acción responsable para cumplirla son dos aspectos insertos en el crear. Decimos que libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa es la verdadera interpretación de la libertad. Claro, podemos quedarnos con que la libertad es libertinaje, que la libertad es optar por lo que me beneficia a mí nada más. Bueno, podéis optar por lo que queráis, pero la verdadera libertad que te libera de reclamos, acusaciones y rechazos, la libertad que te libera de reclamos, acusaciones y rechazos es optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Estamos libres de acusación, libres de persecución, libres de hacer y optar por lo válido.
Nada puede ser creado sino después de cumplirse responsablemente todo el proceso creativo. Eso es una realidad. Para crear es necesario de posiciones causal y consecuente o causa y efecto, sujeto y objeto, emisor y receptor, con algo en común, lógicamente. Todo lo creado obedece y responde a una necesidad causal intencional y se realiza mediante un sujeto constructor, lo cual implica posiciones ordenadas, posición de causa intencional, posición de sujeto conductor, posición de objeto conducido o transformado y el logro de la transformación o de la intención causal propositiva. Aquí tenemos al sujeto, al objeto. El sujeto está pintando un objeto, pero está pintando en base a una idea. Esa idea es la causa y cuando termina, wow, se satisface, esa idea está satisfecha. Luego tenemos la posición causa, efecto, sujeto, objeto. Eso es lo que es necesario para poder crear. También necesitamos de un propósito centralizado en el sujeto. La creación no se realiza por sí sola. El accidente arbitrario no es creación, es un suceso. Los sucesos no se crean, surgen inesperadamente. Es igual que el error. El error surge, uno no crea el error. El accidente se asocia con algo que ocurre cuando no lo esperamos. Por lo tanto, no es creado a voluntad intencional. Para crear es necesario de un propósito y este ha de ser conducido y realizado por un sujeto director. Por esto decimos que para crear es necesario de un propósito centralizado en el sujeto constructor. Otra cosa que es necesaria para crear es establecer el orden y localización de posiciones. Para crear es necesario establecer un proceso en tiempo y una estructura a base de 4 posiciones. Sin esta secuencia ordenada, que es la que os estaba contando antes, del pintor, que es el sujeto, la obra es el objeto, la idea es la causa y el trabajo termina es la consecuencia. Luego, sin una secuencia ordenada y sin una estructura funcional constructiva, que esté ordenada también, no puede existir creación alguna. Aquí tenemos al sujeto, a los sujetos que están pintando un objeto y como les está saliendo bien, pues disfrutan de ello y se sienten contentos. Eso es armonía. Sentirse contento es algún tipo de establecimiento armónico. Cuando se realiza el acto creado y se valida como tal, se establece una relación armónica entre causa y efecto y entre sujeto y objeto. Aquí tenemos estas pinturas de Gauguin, bien bonitas. Cuando se establece esa relación armónica, pues gusta. Otro aspecto contenido en el arte es la individualidad y la relación. El proceso de crear implica relaciones entre causa y consecuencia y entre sujeto-objeto, como os decía. Las relaciones de similitud, reconocimiento y correlatividad que determinan las individualidades conductoras o constructoras e individualidades conducidas o constructivas o construidas, por llamarlo de algún modo, se establecen en esa dinámica. La identidad, el mantenimiento y el desarrollo. La realización de un acto implica el mantenimiento y desarrollo de una conducta constructiva, lo cual modifica la identidad del creador y a la vez modifica la identidad del objeto que se está realizando. El creador asume los beneficios que se desprenden de la experiencia del proceso creativo y eso modifica la identidad de la persona. Es decir, en cada trabajo que tú realizas modificas tu identidad. ¿Por qué? Porque acabas de adquirir un conocimiento que no tenías antes. Acabas de adquirir una experiencia que no tenías antes y en esa absorción de conocimientos y de experiencias desarrollas también tu sensibilidad. Ese movimiento circular en proyección es lo que hablábamos. En la medida que yo voy experimentando cosas distintas, que voy conociendo cosas distintas, que voy creando sensibilidades distintas, las necesidades de esa sensibilidad aumentan también y va creando ese tipo de movimiento circular en proyección. Cuando se realiza un acto y es validado, produce satisfacción, confianza y motivación. Esa motivación genera el deseo por volver a experimentar valor. La necesidad por encontrar valor es una constante inmanente, lo cual obliga a estar permanentemente buscando experiencia que lo posibilite. Por eso que cuando uno encuentra algo que es rico, quiere volver a repetirlo. Luego, al crear se establecen bienestar, el acto creativo consumado y aceptado como válido produce bienestar. Todo lo creado, al ser aceptado, reconocido, validado, existe por el beneficiar al creador o al apreciador, lógicamente creador y apreciador es lo mismo, para beneficiar al creador o apreciador. Es decir, todas las cosas que hacemos las hacemos para sentirnos satisfechos y eso nos beneficia, se ajusta y establece armonía con ello.
La correlatividad, recognición y parecido. Todo acto realizado responde a una necesidad intencional. Ese hecho nos dice que entre la necesidad y la consecuencia realizada existe algo en común. Es decir, entre la necesidad y lo conseguido, entre la necesidad y la satisfacción, hay algo que liga, algo que conecta la necesidad con la satisfacción. ¿Qué es ese algo que liga, algo que conecta? Por un lado es un atractivo. La necesidad se siente atraída por la satisfacción. Y por otro lado, es una degustación, es un disfrute, es algo que se goza. Ese gozar de la plenitud, de la satisfacción, es lo que motiva la necesidad. La expectación a disfrutar de un beneficio es lo que motiva a la voluntad por conseguirlo. Alguna base correlativa de existir entre la necesidad y la consecuencia para que esta última sea capaz de satisfacer la anterior. Por eso decimos que al crear se produce similitud, recognición y correlatividad entre causa y efecto y entre sujeto y objeto. El intercambio de dar y recibir que se establece entre la satisfacción y la necesidad es el fundamento transformador de ese aspecto transformador. Decimos que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. ¿Y qué es lo que transforma la energía? El intercambio entre el dar y recibir. Dar y recibir, dar y responder, porque no es recibir solamente, sino que das y responde el que recibe con algo para retribuir al que da. Eso se establece. Cuando alguien te regala algo, te sientes en la deuda de retribuir de alguna manera. Uno no se queda contento con el recibir, recibir, recibir sin dar. En el crear existen relaciones productivas de conformidad, comunicación, intercambio entre un sujeto y un objeto y entre la necesidad y la consecuencia. Existe también esa repulsión, ese rechazo. Al realizar algo se ejerce selectividad, discernimiento y prioridad sobre las alternativas, lo que obliga a optar por una y repudiar o rechazar las otras. Cada vez que estamos optando por hacer algo, estamos dejando a un lado aquello que no queremos hacer. Ese rechazo no es un rechazo odioso, no es un rechazo rencoroso, no hay especie de resentimiento frente a aquello que rechazas. No, simplemente lo dejas de hacer. Se deja de hacer. Pero al dejarlo de hacer, lógicamente, lo estás rechazando. ¿Por qué? Porque estás optando por una cosa distinta. En este sentido, el rechazo no significa desprecio, ni falsedad, ni descalificación. El rechazar alternativas es lógico de la capacidad de optar por lo que se considera válido también. No por ello contiene ninguna connotación negativa. Es decir, cuando yo selecciono una cosa y no selecciono la otra, no estoy diciendo a esa otra por la que no selecciono que es mala o que es injusta o que es algo despreciable. No, simplemente se deja, pero eso existe como norma en la creación, el rechazo al desorden. El proceso, el inicio, medio y término, el origen, la división y la unión. Al realizar algo se establece un proceso origen, división y unión. Ese proceso se inicia en el origen o necesidad de crear, luego se divide en las posiciones de sujeto y objeto para repartirse equitativamente las funciones de constructor y construido o conductor y conducido o autor y obra. Ese es el intermedio del proceso y finalmente se realiza el acto al ser este validado, completo, satisfecho. Y ahí se establece la unión entre la causa y el efecto mediante la unión entre el sujeto y el objeto, lo que da por terminado el proceso de la creación. Quedan todos satisfechos mediante el trabajo pretendido que ha sido finalmente realizado y cumplido en pro de la idea originaria. Cuando sale parecido a la idea originaria, lo absorbemos, lo admitimos, pero cuando no sale igual a la idea originaria, lógicamente lo transformamos en un error y tenemos que corregirlo. Luego, la realización de cualquier acto implica el cumplimiento de una estructura base de 4 posiciones. Posición 1, intencionalidad. Posición 2, sujeto. Posición 3, objeto. Y posición 4, logro o consecuencia de lo pretendido. El séptimo aspecto que podemos encontrar en la creación es la responsabilidad. Crear es realizar algo y para realizar algo hay que cumplirlo o completarlo. Y cuando se cumple, lógicamente, estás cumpliendo con un deber y se establece la responsabilidad. El deber cumplido es responsabilidad y todo lo creado obedece y responde a un deber cumplido. Esta es la verdadera síntesis del proceso creativo. Sin uno de estos principios de la creación, sin uno de estos expuestos que os acabo de mostrar, la creación de cualquier acto no sería posible.
Por esta razón he considerado de importancia evidenciarlos y mostrároslos. Aquí tenemos algunos de los dibujos de los alumnos de mis clases. El arte busca valor, por sobre todo busca valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface la necesidad, el interés o el deseo del sujeto que lo aprecia. Y las artes plásticas contienen valor. Valores en las artes plásticas. Vamos a explicar algunos. Valor temático. Bueno, existe la temática universal trascendente y existe la temática individual intrascendente. ¿Por cuál optas? Pues optar por los dos. Pero lógicamente el tema universal trascendente va a llegar a toda la gente durante todo el tiempo y el tema individual intrascendente va a llegar solamente a alguna gente durante algún tiempo. El valor compositivo, qué tipo de contenido pongo yo en esa idea y qué tipo de forma, con qué tipo de forma reflejo esa idea. Cuanto mayor contenido tenga la idea, más atractivo va a tener también la composición y cuanto mejor ordenado esté en la forma, más atractivo va a tener el cuadro también. Precisión y destreza gráfica. Lógicamente, al trazar, la precisión la puede hacer cualquiera, con cuidadito puede ser preciso, pero la destreza no. La destreza en la precisión es una habilidad que tiene aquel que ejerce el dominio sobre la precisión y de ahí surge la destreza. Los valores tonales, el alto contraste, el bajo contraste, lógicamente que cuando los pongo en armonía el cuadro tiene más valor. Los valores cromáticos, valor cálido, frío o neutro, es decir, nosotros podemos eh, orientar el cuadro en una gama cromática de tipo cálido, rojos, naranjos, amarillos, o gama cromática de tipo frío, con azules, con verdes, con violáceos, y las sensaciones lógicamente van a ser distintas, pero ahí uno elige cuál quiere desarrollar. Y técnicamente también existe una depuración del procedimiento técnico, del oficio, y existe también aquella eh, inmediatez o aquella cosa suelta, espontánea, que surge por casualidad y que tú añades a la depuración de la técnica, depuración del oficio. Son todos valores contenidos en el arte. Existe también el valor comunicativo, es decir, yo puedo ser muy objetivo en la comunicación, es decir, aquí está el pensador, lo puse en la forma objetiva que todo el mundo lo comprende, puedo ser subjetivo, es decir, aquí está el grito que no sé si es un grito porque le picó un mosquito, porque está harto de la sociedad, porque tiene algún problema psicológico, pues ahí está el aspecto subjetivo que cada uno puede interpretar de la obra pretendida o realizada. Tenemos también el valor de la originalidad. Todos somos originales, como os decía, somos únicos, pero podemos hacernos únicos en aquel refinamiento de las costumbres, de los procesos, de los pensamientos, conocimientos, sentimientos. Podemos sentirnos como todos, conocer aquello que conocen todos y realizar aquello que hacen todos. Uno puede optar por este tipo de propuestas originales refinadas o propuestas originales vulgares o ordinarias. Y cuando digo ordinario no estoy rebajando el valor, sino que existe lo ordinario es aquello que es común entre todos y lo extraordinario es aquello que es solamente de aquellos que superan lo ordinario. Pero no estoy hablando de ordinario como insulto, sino como calidad. Y existe también el valor emocional, valor sensible, de aquello que te capta la atención, que te atrae, te vincula con ello emocionalmente o aquello que puedes ofrecer o retribuir al otro con ese tipo de sentimientos. Existe también el valor intelectual, aquello que es justo, que se ajusta, que es lícito y aquello que no es tan justo, porque se ajusta simplemente a la razón de lo racional, no de lo razonable. Lo razonable lo entiende todo el mundo, lo racional simplemente lo defiende la argumentación particular de cada uno. Y tenemos también el valor de los impulsos y de las inhibiciones, aquellas cosas que nos motivan a crear, nos impulsan a crear y aquellas cosas que nos inhiben y nos da vergüenza verlas. Todos tenemos la alternativa, tenemos la libertad de optar por lo que queramos. Nosotros somos capaces de controlar absolutamente todo. Entonces va a haber gente que va a optar por hacer un arte creativo, armónico, positivo y va a haber gente que va a hacer un arte negativo, desarmónico. Está bien, si no hay ningún problema en hacer una cosa u otra porque somos libres, autónomos y responsables. Ahora,
somos libres, autónomos y responsables de buscar aquello que conecta o buscar aquello que desconecta. Aquello que desconecta nos va a marginar y nos vamos a quedar ahí solos y no nos van a comprar, ni nos van a apreciar, ni nos van a venir a visitar, ni nos van a ver las obras. Y aquello que conecta, pues lógicamente va a atraer a la gente, va a interesar, nos van a comprar el producto que hacemos. Así que nosotros tenemos la actitud y la libertad de optar por un camino u otro. Hay variables eh, positivas, por ejemplo. Decimos que las prioritarias de estas variables positivas son el tema trascendente universal emblemático, la composición de la idea del motivo del tema y del plan, la gratificación de la precisión de la imagen, la prioridad tonal de entonar los altos y los bajos contrastes con un centro focal y una periferia que lo complemente, de matizar los colores con tendencias cálidas y de ejercer un oficio depurado, una comunicación objetiva, una originalidad refinada y, lógicamente, que nos llegue esa sensación de aquello que nos complace, porque tiene una emoción que es buscada por todos, ser necesaria, un tipo de interés intelectual que también es interesante por todos o por muchos, y eso es el ajuste constante y una voluntad también cumplida que motiva a los demás. ¿Cuáles son las variables negativas? Las no prioritarias. Bueno, los temas intrascendentes, personales, momentarios, fragmentarios, la composición de una imagen, la composición particular, sin orden, la graficación, el hacer la gráfica sin destreza, que esté desentonado, que no esté bien matizado, que tenga un oficio inmediato, vulgar, y que tenga también una comunicación subjetiva que nadie la entiende, o una originalidad, como os digo, ordinaria o vulgar. Luego la emoción que te apetece, el intelecto que te apetece, la voluntad que te apetece, ¿vale? En ese tipo de arte sí, puedes vivir de ello también, pero no se reconoce por los siglos de los siglos. La armonía, compensación entre las variables positivas prioritarias con las variables negativas o no prioritarias determina el grado de atractivo, de interés y de servicio en las artes plásticas. La armonía es por sobre todas las cosas. Armonía, calidad y comunicación son los tres pilares del arte. El arte no puede ignorar ni uno solo de estos 10 valores que hemos hablado contenidos en el arte, y estos 10 mandamientos exigen de su máxima elaboración en esta competencia, y ahí entramos todos los artistas. El mejor no es el que más gusta, es el que satisface la naturaleza del arte. Ese es el mejor, el que satisface la naturaleza del arte, ni siquiera el que satisface a las personas, sino el que satisface a la naturaleza del arte. ¿Y cuál es la naturaleza del arte? El que hemos explicado. El arte comunica mediante el lenguaje de la plástica, y este lenguaje consta de un alfabeto compuesto por valores, valores de significación, valores en imagen, valores temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, técnicos, comunicativos, ingeniosos, sensibles, cognoscitivos y de dominio en eh, las más amplias dotes, no sé cómo llamarlo, en la más amplia calidad de la armonía de estas dualidades complementarias. Bueno, espero que te haya sido de interés. Esta es una charla que normalmente se la pongo a los alumnos para que la estudien y la analicen, y después las dudas que surgen las comentamos en las clases. Yo ofrezco clases online de dibujo, de procedimientos técnicos del dibujo y la pintura, y además de filosofía del arte. Como acabáis de ver, esto es filosofía del arte para poderlo comprender. Y si os interesa, os invito a las clases, a formar parte del grupo de alumnos, y os voy a dejar un teléfono a continuación para que me podáis mandar un mensaje. Yo respondo lo antes posible y ahí podemos tener una conversa. Os explico en qué consisten las clases y cuáles son todos los pormenores. Os doy toda la información. Muchas gracias y hasta la próxima.